¿Es la soledad una fuerza que nos debilita o nos fortalece? Hoy conoceremos a Rocco, un loro solitario cuyo poder interior cambió la vida de muchos. En el corazón de este tranquilo bosque vive Rocco, un loro que ha aprendido a abrazar su soledad. Pero hoy, su soledad será puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Rocco siempre ha valorado su independencia, creyendo que la soledad le da fuerza y claridad. Pero, ¿qué pasa cuando esa soledad se convierte en una herramienta para proteger y cuidar a otros? En lo profundo del bosque, en un árbol alto y frondoso, vivía un loro llamado Rocco. Rocco había pasado la mayor parte de su vida en soledad, un estado que muchos podrían considerar desafortunado, pero que para él se había convertido en una fuente de sabiduría y fortaleza. Rocco había aprendido a valorar y encontrar consuelo en la soledad, convirtiéndola en un momento de profunda reflexión y autoconocimiento. Cada día, Rocco dedicaba tiempo a sentarse en una rama alta de su árbol favorito, observando el horizonte y perdiéndose en sus pensamientos. Este ritual de introspección no era simplemente un pasatiempo, era una parte esencial de su vida. Las primeras luces del alba bañaban el bosque con un resplandor dorado, y en estos momentos de quietud, Rocco se conectaba con algo más grande que él mismo. La soledad, lejos de ser una carga, era para él una puerta abierta hacia la comprensión y la paz interior. Rocco había aprendido desde joven que la soledad no era algo a temer. Había visto a otros animales del bosque huir de la soledad, buscándose constantemente compañía para evitar el silencio de sus propios pensamientos. Pero Rocco, por circunstancias de la vida, se había visto obligado a enfrentarla de frente. Sus padres habían desaparecido cuando él era apenas un polluelo, dejándolo a merced del mundo salvaje. Sin una guía, tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo, y en ese proceso, la soledad se convirtió en su compañera constante. Al principio, la soledad era aterradora. Las noches eran especialmente difíciles, con sus ruidos desconocidos y sombras amenazantes. Pero con el tiempo, Rocco descubrió que estos momentos de aislamiento eran oportunidades para aprender y crecer. Comenzó a observar el mundo que lo rodeaba con una atención minuciosa. Aprendió a distinguir los sonidos del bosque, a interpretar los patrones del viento y a entender los ritmos de la naturaleza. Esta observación constante no solo lo mantenía ocupado, sino que también le brindaba una comprensión profunda de su entorno. Un evento que marcó profundamente a Rocco fue una tormenta feroz que azotó el bosque cuando él era todavía joven. Los árboles se doblaban bajo la fuerza del viento y la lluvia caía en torrentes, empapando todo a su paso. Rocco se resguardó en una cavidad en su árbol, sintiendo cada golpe de viento y cada trueno como si fueran un reflejo de su propia lucha interna. En ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que, aunque la naturaleza era implacable, también era increíblemente bella y poderosa. Esta tormenta, con toda su furia, le enseñó a Rocco una lección invaluable: la fortaleza se encuentra en la resistencia, en la capacidad de mantenerse firme a pesar de las adversidades. A medida que Rocco crecía, estos momentos de reflexión solitaria se convirtieron en una parte integral de su existencia. Cada amanecer era una nueva oportunidad para explorar sus pensamientos y emociones. Rocco se preguntaba a menudo sobre el significado de la soledad. ¿Era una maldición, como muchos animales parecían creer, o era una bendición disfrazada? Cuanto más tiempo pasaba en soledad, más convencido estaba de que la respuesta no era sencilla. La soledad tenía el poder de desentrañar las capas más profundas del ser, revelando verdades que de otro modo permanecerían ocultas. Una noche, durante una luna llena especialmente brillante, Rocco recibió la visita de un anciano búho. El búho, con sus ojos grandes y llenos de sabiduría, se posó junto a Rocco en la rama del árbol. Sin previo aviso, el búho comenzó a hablarle de la soledad y la introspección. Rocco, dijo el búho con una voz grave y calmada, la soledad puede parecer una carga pesada, pero es también una fuente de sabiduría. En la soledad, uno puede encontrar la verdadera esencia de su ser. Aprender a estar solo te da una fortaleza que pocos conocen, porque te obliga a enfrentar tus miedos y tus inseguridades sin ninguna distracción.
Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Rocco. Comenzó a ver su soledad no como una maldición, sino como un camino hacia el autoconocimiento y la fortaleza personal. En cada momento de quietud, Rocco meditaba sobre las palabras del búho y se encontraba a sí mismo cada vez más fuerte y resiliente. La soledad también le permitió a Rocco desarrollar una empatía y comprensión profundas hacia los demás. A través de sus propios momentos de introspección, podía entender las luchas y temores de los otros animales del bosque. Esta empatía lo convirtió en un consejero silencioso y un protector invisible. Aunque muchos animales no se daban cuenta, Rocco vigilaba y cuidaba del bosque desde las sombras, utilizando su conocimiento y experiencia para ayudar cuando era necesario. Un día, mientras volaba sobre el bosque en busca de comida, Rocco escuchó un sonido que lo inquietó profundamente. Sus agudos oídos, siempre atentos a los matices del entorno, captaron un débil chirrido de socorro. Intrigado y preocupado, Rocco viró en dirección al sonido, sus ojos penetrantes buscando el origen del ruido en la espesa maleza del bosque. A medida que se acercaba, el sonido se hizo más claro y desesperado. Pronto, Rocco divisó un pequeño nido oculto entre las ramas de un árbol frondoso. En el nido, un grupo de polluelos indefensos se agitaba nerviosamente. La causa de su angustia se reveló cuando Rocco vio una serpiente deslizándose sigilosamente hacia ellos, sus ojos fríos y calculadores fijos en su presa. La vista de los pequeños y vulnerables polluelos despertó en Rocco una oleada de protección y determinación que nunca antes había sentido. Una memoria fugaz de su propia soledad, de los momentos en los que él mismo había sentido miedo y desamparo, llenó su corazón de una energía nueva. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el nido con una velocidad y ferocidad que no había mostrado antes. La confrontación con la serpiente fue intensa. Rocco, utilizando su pico afilado y sus garras fuertes, se enfrentó a la amenaza con una valentía que no sabía que poseía. Cada golpe, cada movimiento era preciso y decidido, guiado por una mezcla de instinto y la sabiduría que había ganado en sus años de soledad. El aire vibraba con los sonidos de la batalla, el aleteo frenético de Rocco y los siseos amenazadores de la serpiente. Rocco atacó primero con su pico, golpeando la cabeza de la serpiente para distraerla. La serpiente, sorprendida por la repentina embestida, retrocedió momentáneamente, sus colmillos brillando bajo la luz filtrada del sol. No dispuesto a ceder, Rocco siguió atacando, sus garras arañando el cuerpo escamoso de la serpiente en un intento de mantenerla alejada del nido. Cada vez que la serpiente intentaba acercarse de nuevo a los polluelos, Rocco la interceptaba con una ferocidad renovada. Volaba en círculos alrededor del nido, lanzando ataques rápidos y certeros. Los polluelos, aunque aterrados, miraban con ojos llenos de esperanza a su inesperado salvador. Sus diminutas alas se agitaban en un intento de imitar a Rocco, inspirados por su valentía. La serpiente, enfrentada a un oponente tan decidido, comenzó a mostrar signos de duda. Sus movimientos, antes fluidos y seguros, se volvieron erráticos. Rocco aprovechó cada momento de vacilación, intensificando sus ataques con una precisión casi coreografiada. En un momento crítico, Rocco logró atrapar la cola de la serpiente con sus garras, tirando con todas sus fuerzas. La serpiente, incapaz de soportar la presión y la intensidad de la ofensiva de Rocco, siseó furiosamente antes de deslizarse de regreso al suelo del bosque, derrotada. La batalla había terminado, pero la adrenalina aún corría por las venas de Rocco. Aterrizó suavemente junto al nido, su respiración agitada. Los polluelos lo miraron con ojos brillantes de gratitud y admiración. Sus pequeños cuerpos temblaban menos ahora, sintiendo la seguridad que Rocco les había proporcionado. Mientras Rocco observaba a los polluelos, una profunda comprensión lo inundó. Su vida solitaria, aunque dura, lo había preparado para este momento. Las largas horas de vuelo solitario, la introspección y la búsqueda de respuestas en su propia soledad le habían dado la fuerza y la claridad mental necesarias para enfrentar la amenaza y proteger a los indefensos. Este acto de valentía no solo había salvado a los polluelos, sino que también había transformado a Rocco.
Por primera vez, se dio cuenta de que su soledad no era una carga, sino una fuente de poder y sabiduría. La soledad le había enseñado a confiar en sí mismo, a escuchar su instinto y a actuar con decisión en momentos críticos. Los polluelos, aún demasiado jóvenes para comprender la magnitud de lo que había ocurrido, se acurrucaron más cerca unos de otros, suspiros de alivio escapando de sus pequeños picos. Rocco, sintiendo una conexión profunda con ellos, decidió quedarse cerca del nido, vigilante y protector. Sabía que su presencia les daría la seguridad que necesitaban para crecer fuertes y valientes, tal como él había aprendido a ser. A medida que el sol se ponía y el bosque se sumergía en la calma del atardecer, Rocco reflexionó sobre el poder de la soledad. Comprendió que aunque la soledad podía ser dura, también era una oportunidad para el crecimiento personal y la autocomprensión. Había transformado sus momentos de aislamiento en una fuente de fortaleza, una lección que ahora podía compartir, no solo con los polluelos que había salvado, sino con todos los seres del bosque. En la soledad, Rocco había encontrado su verdadero yo y su propósito. Había aprendido que la valentía no siempre se mostraba en compañía, sino que a menudo se forjaba en los momentos más oscuros de la introspección y el autodescubrimiento. Y aunque su vida seguiría teniendo momentos de soledad, ya no temía esos momentos. Al contrario, los abrazaba, sabiendo que en ellos radicaba su verdadero poder. Mientras Rocco seguía montando guardia sobre el nido, el sol comenzó a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y púrpura. El bosque se llenaba de una tranquila serenidad, pero Rocco mantenía su mirada alerta, asegurándose de que la serpiente no regresara y de que los polluelos estuvieran a salvo. Poco después, Rocco escuchó un par de trinos melodiosos provenientes de la distancia. Alzando la vista, divisó dos figuras volando rápidamente hacia el nido. Eran los padres de los polluelos, regresando de su jornada en busca de alimento. A medida que se acercaban, sus trinos se volvieron más urgentes, probablemente alertados por la perturbación que habían sentido en su ausencia. Los padres aterrizaron en una rama cercana, sus ojos llenos de preocupación y desconcierto al ver a Rocco junto a su nido. Sus plumas se erizaron ligeramente, mostrando una postura defensiva. Rocco, entendiendo su inquietud, se alejó del nido unos pasos, queriendo demostrar que no era una amenaza. El padre, un robusto pájaro de plumaje azul, se adelantó, su mirada fija en Rocco. La madre, una delicada ave de plumas marrones y doradas, se quedó cerca del nido, inspeccionando rápidamente a sus crías y asegurándose de que estuvieran ilesas. Los polluelos, todavía emocionados por los eventos recientes, comenzaron a piar alegremente al ver a sus padres, sus trinos llenos de historias que no podían esperar para contar. Con un trino suave y tranquilizador, el padre se dirigió a Rocco, queriendo saber qué había sucedido. Rocco, en una serie de trinos y gestos, explicó cómo había oído los gritos de ayuda de los polluelos y cómo había defendido el nido de la serpiente. Los padres escucharon atentamente, sus expresiones suavizándose a medida que comprendían la magnitud del acto heroico de Rocco. La madre, sus ojos llenos de gratitud, se acercó a Rocco y emitió un trino suave de agradecimiento. Su postura relajada y sus gestos amables mostraban cuánto apreciaban lo que Rocco había hecho. El padre también se relajó, su mirada ahora llena de respeto hacia el loro que había protegido a sus crías con tanto valor. Los padres invitaron a Rocco a quedarse con ellos esa noche, un gesto de agradecimiento y hospitalidad. Aunque Rocco estaba acostumbrado a la soledad y a dormir en ramas solitarias del bosque, aceptó la invitación con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Se acomodó en una rama cercana al nido, donde podía seguir vigilando a los polluelos mientras sus padres se encargaban de ellos. Esa noche, mientras los sonidos del bosque nocturno envolvían a todos en una serenidad tranquila, Rocco reflexionó sobre lo ocurrido. Sentado en la rama, observaba cómo los padres cuidaban de sus crías, su amor y dedicación evidente en cada pequeño gesto. Ver la interacción familiar despertó en Rocco una mezcla de emociones, desde una leve tristeza por su propia soledad hasta una profunda satisfacción por haber podido ayudar.
La madre alimentaba a los polluelos con el alimento que había traído, sus suaves trinos de consuelo llenando el aire. El padre, atento y vigilante, se posó cerca, sus ojos escudriñando el entorno para asegurarse de que no hubiera más amenazas. Los polluelos, llenos de vida y energía, comían con entusiasmo, sus pequeños cuerpos llenándose de la calidez y la seguridad de tener a sus padres de vuelta. En la oscuridad del bosque, iluminado solo por la luz de la luna y las estrellas, Rocco se sintió parte de algo más grande por primera vez en mucho tiempo. La soledad que había sido su compañera constante se desvaneció momentáneamente, reemplazada por un sentido de pertenencia y propósito. Había encontrado un nuevo significado en su vida solitaria, la capacidad de proteger y ayudar a los demás, de ser un guardián en la oscuridad. La noche transcurrió en una tranquila vigilia. Rocco permaneció despierto por un largo rato, su mente repasando los eventos del día. Pensó en la serpiente, en los polluelos y en cómo su vida había cambiado en un solo momento decisivo. La soledad había forjado en él una fortaleza y una claridad que ahora entendía más profundamente. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó las copas de los árboles, los padres despertaron a sus polluelos con suaves trinos. Rocco, habiendo dormido solo unas pocas horas, se desperezó y estiró sus alas. Sabía que era hora de partir y continuar con su vida solitaria, pero algo en su interior había cambiado. Los padres se acercaron a Rocco una vez más, sus ojos llenos de gratitud. El padre, en un gesto simbólico, le ofreció una pequeña porción del alimento que había traído, un reconocimiento del vínculo que se había formado. Rocco aceptó el gesto, sabiendo que aunque su vida solitaria continuaría, siempre tendría un lugar en los corazones de aquellos a quienes había ayudado. Despegó de la rama con una majestuosidad silenciosa, sus alas cortando el aire matutino. Miró hacia abajo una última vez, viendo a los polluelos sanos y seguros en su nido, sus padres velando por ellos. Un sentimiento de satisfacción llenó su corazón mientras se elevaba más alto, dirigiéndose hacia nuevas aventuras. La vida solitaria de Rocco seguiría su curso, pero ahora llevaba consigo una nueva comprensión. La soledad no solo le había enseñado a ser fuerte e independiente, sino que también le había dado la capacidad de proteger y servir a otros. Había encontrado poder en su soledad, un poder que no solo lo definía, sino que también lo conectaba con los demás en formas profundas y significativas. Y así, Rocco voló hacia el horizonte, listo para enfrentar los desafíos del día, sabiendo que su soledad era tanto su escudo como su espada, y que el poder que había descubierto en ella lo llevaría a nuevos y sorprendentes destinos. Para Rocco, este reconocimiento fue una experiencia transformadora. Había pasado tanto tiempo en soledad que casi había olvidado lo que significaba ser parte de una comunidad. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que su fortaleza no solo lo beneficiaba a él, sino que también le permitía proteger y cuidar a otros. La soledad había sido su maestra, pero ahora, la comunidad se convertía en su nueva fuente de fortaleza y propósito. Desde aquel día, Rocco comenzó a abrirse a nuevas amistades. La soledad ya no era su único refugio. Había encontrado un equilibrio entre su independencia y la compañía de otros. Empezó a interactuar más con los otros pájaros del bosque, compartiendo comida, jugando y construyendo juntos. Esta nueva dinámica no solo enriqueció su vida, sino que también fortaleció la comunidad entera. Rocco se convirtió en un símbolo de valentía y autosuficiencia, inspirando a otros a ser más fuertes y a trabajar juntos para el bienestar común. Sin embargo, a pesar de su nueva integración en la comunidad, Rocco nunca perdió su amor por la soledad y la introspección. Continuaba pasando momentos en su árbol favorito, reflexionando sobre su viaje y las lecciones que había aprendido. Estos momentos de quietud eran esenciales para él, pues le recordaban sus raíces y la fortaleza interna que había desarrollado a lo largo de los años. En una de estas sesiones de reflexión, Rocco recordó otra enseñanza del búho anciano: la verdadera fortaleza no está en evitar la soledad, sino en abrazarla y aprender de ella. Cuando puedes estar solo sin sentirte solitario, has encontrado la verdadera paz.
Estas palabras eran un faro en la vida de Rocco. Le recordaban que la soledad no era algo a temer, sino una oportunidad para el crecimiento personal y la introspección. La soledad le había enseñado a ser fuerte, a confiar en sí mismo y a encontrar su lugar en el mundo. Y ahora, con su nueva comunidad, había encontrado un equilibrio perfecto entre la introspección y la conexión con otros. A lo largo de su vida, Rocco continuó enfrentando desafíos y encontrando nuevas maneras de crecer y aprender. Cada día era una oportunidad para profundizar en su autoconocimiento y para fortalecer sus lazos con la comunidad. La soledad y la compañía se convirtieron en dos caras de la misma moneda, y Rocco aprendió a apreciar y a balancear ambas en su vida. Así, el loro que una vez vivió en soledad se convirtió en un símbolo de fortaleza y sabiduría para todos los habitantes del bosque. Su viaje, lleno de introspección y valentía, inspiró a muchos a abrazar su propia soledad y a encontrar en ella una fuente de fuerza y sabiduría. En una ocasión, durante una larga y tranquila tarde, Rocco se encontró reflexionando sobre el poder transformador de la soledad. Recordaba todos los momentos difíciles que había enfrentado solo, las tormentas, el hambre, el frío, y cómo cada uno de esos desafíos lo había fortalecido. En su soledad, había encontrado no solo la fortaleza para sobrevivir, sino también para prosperar y ayudar a otros. Había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de la compañía constante, sino de la capacidad de estar solo, de enfrentarse a uno mismo y de salir fortalecido de esa experiencia. Rocco también se dio cuenta de que la soledad le había enseñado a ser más consciente y atento. En la soledad, no había distracciones que lo alejaran de sus pensamientos y sentimientos. Había aprendido a escuchar su propio corazón, a entender sus deseos y temores, y a encontrar la paz en medio del silencio. Esta habilidad de introspección profunda era algo que muchos animales del bosque envidiaban, aunque no siempre lo comprendían. Además, la soledad había cultivado en Rocco una gran empatía. Al conocer y comprender su propio dolor y soledad, podía conectar mejor con los demás. Podía ver más allá de las apariencias y entender las luchas internas de aquellos que lo rodeaban. Esta empatía lo hizo un líder silencioso en la comunidad, alguien a quien los demás podían acudir en busca de consejo y apoyo. La soledad, entonces, no era simplemente un estado de aislamiento para Rocco. Era una herramienta de crecimiento personal y una fuente de fortaleza. Había aprendido a amar esos momentos de quietud, a valorarlos como oportunidades para renovarse y fortalecerse. Rocco, sentado en su árbol favorito, miró al horizonte y sonrió. Sabía que, aunque el mundo cambiara y los desafíos continuaran, siempre tendría la soledad como su refugio y su maestra. Y con esta certeza, se sintió en paz, listo para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. La historia de Rocco nos ha llevado por un viaje profundo, mostrándonos cómo la soledad, a menudo temida y malentendida, puede ser una fuente increíble de fortaleza y autoconocimiento. En la vida de Rocco, la soledad no fue simplemente un estado de aislamiento, sino una oportunidad para explorar su propia esencia, comprender sus miedos y superar sus desafíos. Esta transformación, desde el miedo a la soledad hasta la aceptación y el amor por ella, ofrece lecciones valiosas para todos nosotros. En nuestra sociedad actual, la soledad se percibe frecuentemente como un signo de debilidad o fracaso. Sin embargo, como nos mostró Rocco, puede ser todo lo contrario. La soledad tiene el poder de conectarnos con nuestras emociones más profundas, de enseñarnos sobre nuestras verdaderas fortalezas y de ofrecernos un espacio para la reflexión y el crecimiento personal. Es en esos momentos de silencio y aislamiento donde a menudo encontramos claridad, propósito y una conexión más profunda con nosotros mismos. La soledad nos permite mirarnos a nosotros mismos sin las distracciones externas. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras metas y nuestros valores. A través de la introspección, podemos entender mejor quiénes somos y qué es lo que realmente queremos en la vida. Rocco encontró en la soledad un espejo que reflejaba su verdadera naturaleza y le permitió crecer a partir de esa comprensión.
Ahora que hemos explorado el poder de la soledad a través de la historia de Rocco, queremos saber de ustedes. ¿Cómo han experimentado la soledad en sus propias vidas? ¿Han encontrado en ella una fuente de fortaleza y autoconocimiento? Compartir sus experiencias puede inspirar a otros a ver la soledad bajo una nueva luz. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos sus historias. ¿Han descubierto alguna vez un talento oculto o una nueva pasión en sus momentos de soledad? ¿Han encontrado una nueva perspectiva o claridad en esos momentos tranquilos? Queremos escuchar de ustedes y aprender de sus experiencias. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse para más contenido inspirador y compartir este video con alguien que podría beneficiarse de un nuevo enfoque sobre la soledad. Hasta la próxima, y recuerden encontrar la fortaleza en ustedes mismos, incluso en los momentos de soledad.